La luz pasiva y activa, Mateo 5:14. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos honor, gloria y reconocimiento en todas las cosas y pedimos ayuda, iluminación y, mi Señor, que tú nos hables y nos guíes y cumplas tu propósito en esta palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Mateo 5:14. Y dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y fíjese cómo está usando una ilustración natural. Dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa luz ha sido puesta estratégicamente en un lugar alto. Y también dice: vosotros sois la luz del mundo. Esta palabra mundo, del griego cosmos, se refiere a los habitantes o a la gente que viven en esta tierra. Pero nos lanza el reto: vosotros sois la luz del mundo. El creyente en Cristo es luz para la gente que no conoce a Dios. ¿Estamos conscientes de eso? ¿De nuestra misión, de nuestro mandato? Jesús, como la luz del mundo, nos alumbró el corazón, ¿verdad? ¿Cómo estaba nuestra vida? Estaba en tinieblas. Estábamos vacíos, porque el pecado nos causaba ese vacío en el corazón. Estábamos separados de Dios. Pero el Señor Jesús vino y nos alumbró. Alumbró nuestro corazón, para darnos luz, para darnos entendimiento, para darnos vida, para cambiar la dirección de nuestra vida. Y por eso nos dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado luz a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Y somos luz para la gente que no conoce a Dios. ¿Cuántos tenemos familiares que no conocen a Dios? Aquí. Muchos de nosotros, ¿sí? Entonces, no debemos de ignorar nuestra misión. Pero quiero hablar precisamente de esas dos acepciones, porque muchas veces nos quedamos con una sola acepción de la luz. Y eso hace precisamente que retrase el proceso en relación a que la gente conozca a Dios, aún nuestros propios familiares que observamos cada día. Jesús, como la luz del mundo, nos alumbró el corazón y nos dimos cuenta de nuestras manchas, de nuestros pecados. Este mandamiento lo recibimos del Señor, porque es un mandamiento. Cuando nos dice que nosotros somos la luz del mundo y que reflejemos esa luz. Esta misión que Dios nos dio se considera la luz activa. ¿Qué hace la luz activa? La luz activa alumbra el corazón del hombre perdido. Y esta luz activa la observamos en Marcos capítulo 16, verso 15. Si nosotros entendiéramos este versículo, este mandato, esta luz activa, mucha gente tendría la oportunidad
de conocer a Dios. Y el verso 15 dice, Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. La luz activa es la predicación del evangelio. Es cuando predicamos el evangelio verbalmente. Diga conmigo, verbalmente. Ahora, ¿cuántos predicamos el evangelio? Es importante que nosotros no solamente lo sepamos. Yo les hago esa pregunta para concientizarnos a cada uno de los que estamos aquí presentes, porque hay algunos que dicen, pues salvo, siempre salvo. Yo estoy bien, estoy cómodo, yo conozco a Dios. Y vemos nuestra familia perdida y vemos nuestros vecinos perdidos, pero no hablamos. Y Dios nos dio la luz activa. Diga conmigo, activa. Porque tenemos luz, porque tenemos a Jesús, porque tenemos la palabra de Dios. La luz activa se tiene que expresar. Porque cuando nosotros predicamos la palabra verbalmente, produce fe. ¿Qué produce la palabra? Produce fe. ¿Cómo oirán, dice Romanos, si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Diga, aquí estoy yo, Señor. Dios necesita sus instrumentos. Y esos instrumentos son aquellos que tienen la luz. No los que están en oscuridad, porque los que están en oscuridad no pueden alumbrar. ¿Cómo se expresa la luz? Nosotros como luz no tenemos luz propia. La luna no tiene luz propia, pero esa luz la refleja del sol. Dice la palabra de Dios que Jesús es la luz y el sol de justicia. Y esa luz la reflejamos de Cristo. Juan 1:8. Refiriéndose a Juan el Bautista. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista lo reconocía, que él no era la luz. Él había venido para preparar el camino del Señor. Pero él dio testimonio de la luz. Él hablaba de la luz, no hablaba de sí mismo, sino que hablaba de la luz, de aquel que iba a venir a alumbrar al mundo. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Imagínate si nosotros tenemos una lámpara en lo natural y fuéramos alumbrando persona tras persona. Es un ejemplo natural, pero ¿cuál es la misión del creyente como la luz? Dice que aquella luz verdadera alumbró a todo hombre, pero el Señor nos dejó esa misión a nosotros. Él está en nosotros, la luz está en nosotros, la palabra de Dios está en nosotros y nos la ha dado para alumbrar a todo aquel que está en oscuridad, a todo aquel que no conoce a Dios, a todo aquel que está en sus pecados. Así es que es necesario predicar a Jesucristo como la luz.
Y para eso hay que entender qué significa evangelio. Sí, porque hay quienes se predican a sí mismos. ¿Ese es el evangelio? Evangelio del griego euangelion, que significa un buen mensaje, buenas noticias. ¿Quién es la buena noticia? Jesucristo. Evangelizo se refiere, hablando de la otra raíz griega, a la acción de evangelizar. Diga conmigo, acción de evangelizar. Hay quienes dicen en el sentido distinto, antiguamente que hoy había evangelistas marcados, pero hoy, conforme a la palabra de Dios, ¿para quién es el mandato? Dígale a su compañero, para ti, para mí, para aquel, para todos. El mandato es para todos. Así es que si la iglesia está viva, debe de estar activa. Si la iglesia está viva, tiene que estar activa. Entonces, la luz activa anuncia la buena noticia. Y eso es evangelio, buena noticia. Predicar la buena noticia. Cuando alguien dice, se va a predicar un tema evangelístico, a ver, yo quisiera saber qué puedes entender tú cuando te digo, te invito a un desayuno evangelístico. ¿Estás pensando en chilaquiles? ¿Estás pensando en el huevo en salsa poblana? ¿Estás pensando en el bolillito dorado? ¿O qué entiendes tú cuando vienes a un desayuno evangelístico? Ahora, si tú entendieras ese concepto, la gente la tendríamos hasta allá arriba. Porque lo puedo entender aquí, pero no aquí. Saber que es un mandato que Dios me ha dado como iglesia y que cada uno de nosotros debemos de predicar el evangelio. Y si nosotros estamos predicando el evangelio, entonces vamos a ver la semilla de Dios en los corazones. ¿Cierto? Así es que cuando decimos que se va a predicar un tema evangelístico, se entiende que se va a predicar sobre las buenas noticias. Y si se va a predicar sobre las buenas noticias, ahora mira a tu compañera y dile, ¿tú eres cristiana? Ok, entonces cuando vienes a un desayuno evangelístico, ¿cuál es tu fin? ¿Vienes a desayunar o a escuchar un tema evangelístico para volver a nacer de nuevo? Si no eres nacida de nuevo, esa respuesta es correcta. Pero si tú ya eres nacida de Dios y tú vienes a un desayuno evangelístico, ¿cuál es tu fin? ¿Rellenar un lugar? ¿Hacerme ver que hay muchos? O si estamos entendiendo nuestra misión, mujeres de entre amigas. ¿Estamos entendiendo nuestra misión? Porque Dios es bueno. A través de 3 semanas donde tenemos cafecitos, nosotros estamos recibiendo temas para madurar, para crecer. Y una vez al mes, estas 3 semanas nosotros deberíamos de estar evangelizando, ¿sabe? ¿Sí? Deberíamos de estar evangelizando. De tal manera que predicamos el evangelio y estamos orando por la gente. Señor, quítale las barreras para que pueda ver tu luz. Y empezamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios, ¿cierto? Así es que cuando se va a predicar sobre las buenas noticias, y las buenas noticias es que Jesús nació, pero no se quedó niño. Jesús creció, pero Jesús murió. Jesús murió en una cruz.
Se sacrificó por nosotros. Esa es la buena noticia. Jesús vino. Jesús es el Salvador. Entonces, cuando hablamos un tema de evangelismo, significa que Jesús es la buena noticia. Que Jesús murió. La gente que no conoce a Dios debe saber cuál es la buena noticia. ¿Por qué Jesús nació? Porque algunos todavía tienen a Jesús ahí colgado en una cruz. Pero Jesús todavía está en esa cruz. ¿Por qué? Porque resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Dios está vivo. Él resucitó, ya no está muerto, murió, pero resucitó al tercer día. Y estamos predicando un Jesucristo, un Dios vivo. Amén. Ese es evangelio, esas son las buenas noticias. Así es que cualquier tema que yo hable de evangelismo tiene que ver con la obra de la cruz. Por ejemplo, la justificación, la redención, la sustitución. Pero todo tiene que ver con estas doctrinas fundamentales que hablan de la obra de redención y una humanidad perdida. Ahora, si digo que voy a predicar un mensaje evangelístico y predico un mensaje y mi tema es, en este día les voy a dar un tema sobre la amargura. ¿Es evangelístico? No, es un pecado, es una condición del hombre. Pero mi centro es la obra de la cruz. ¿Cierto? Porque la gente necesita salvarse. La gente necesita saber cuál es su condición. La gente necesita saber quién es Jesús como Salvador. Podemos predicar muchos temas que lo podemos hacer en las 3 semanas, donde son temas para nuestra vida como mujeres. El valor de la mujer, la sabiduría, la edificación del hogar, la restauración, la perfección. Hay muchos temas. Aunque todos estos temas son temas bíblicos y toda enseñanza aparte de Cristo como el centro de nuestras vidas, estos no son mensajes evangelísticos, porque no se predica la buena noticia. Y si yo no predico a Jesús como Salvador, entonces, ¿cómo hago un llamado a la salvación? Porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. ¿Y cómo le recibieron? Si previamente no les hablaron de Cristo. Por eso hoy hay muchos lugares y muchas iglesias donde no se está predicando a Cristo como el centro, como el Salvador. Predicar el evangelio es un mandato. Diga conmigo, mandato. No es opcional, es un mandato. Ahora, nadie se tiene que sentir obligado a predicar el evangelio. Se supone que la persona que predica el evangelio es una persona que ha nacido de Dios, que está llena del Espíritu Santo, que está llena del amor de Dios, y que lo que le provoca predicar el evangelio es el amor y la compasión hacia los perdidos. Amén. Cuando Dios dice id, esta palabra está en imperativo y dice id y predicar el evangelio a toda criatura, es un mandato. Así es que cuando queremos ganar a alguien para Cristo, predicamos sobre la buena noticia, predicamos sobre Jesús, predicamos sobre la obra de la cruz. Porque hay quienes dicen, no, es que yo predico el evangelio, pero a mí me enseñaron varios pasos para predicar el evangelio.
Y llegan con la gente y le dice, número 1, ¿es usted feliz? Y la persona responde, sí, soy muy feliz. Entonces la persona dice, ¿y ahora qué le digo? Porque la pregunta número 2 era la respuesta de ¿sí? Otra de las preguntas, ¿tú crees que vas a ir al cielo? Y la persona responde, sí, yo ya tengo asegurado el cielo. Tengo un papel donde me firmaron y esto me da entrada al cielo. Un testigo de Jehová dice, el cielo lo estamos viviendo aquí en la tierra, ya no lo ganamos. Por eso predicamos casa por casa. ¿Sí? Jesús es la buena noticia, Jesús es la palabra viviente. Jesucristo fue quien murió por nosotros, pero otras doctrinas no creen que Jesús es Dios. Y te predican del cielo y te predican qué número eres. No, es que solamente 144,000 van a ir al cielo. Y yo les pregunto, ¿y tú qué número eres? Si son 144,000, entonces los demás estamos perdidos, ¿no? La doctrina de la sustitución. ¿Qué significa sustitución? Poner a alguien en lugar de otra persona. Eso es sustitución. Muchas de las personas, hace algunos años que empezó el Instituto Bíblico, decían ellos que querían cursar un curso más avanzado, pero se les hizo un examen para saber si ellos sabían cómo explicar todo ese tipo de doctrinas. Y tristemente no sabían. Y les dijeron, no, si tú quieres empezar, vas a empezar con las doctrinas fundamentales. Porque muchas veces creo que sé, pero no sé. Soy salvo, pero no sé cómo explicarlo. ¿Cierto? ¿Qué significa sustitución? Poner a alguien en lugar de otra persona. Primeramente, conscientes de que el hombre es pecador. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos pecamos. Dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la presencia de Dios. El pecado causó una separación entre Dios y el hombre. Nuestra condición era de pecado. Pero Dios vino y dijo, están perdidos y llenos de pecado. Y no podrán vencer el pecado. Porque las buenas intenciones no logran vencer el pecado. ¿Cuántas jóvenes cometen un error de casarse con un yugo desigual? Y dicen, no, es que yo lo voy a convertir, ni en sapo. Y de pronto se dan cuenta que se casaron con un yugo desigual, que significa pensamiento diferente. Y las promesas buenas que le hizo no las puede cumplir. Y aún desde la noche de bodas, desilusión. Porque todo lo que aprendió fue basura, hasta cómo tratar a una mujer en su noche de bodas. Híjole, qué tremendo, se me enchina la piel. Así es que el hombre está perdido y se da cuenta que por sus buenas intenciones, aunque digan, no, mira, no me voy a ir con mis amigos, termina con sus amigos, dedicándole más tiempo a los amigos que a su esposa, que a sus hijos. Le dedica más tiempo a los vicios. Y por más que le promete a la esposa que ya no más va a estar en esa dirección porque está destruyendo a su familia, termina deslizándose en el pecado.
Y el Señor vio todo esto y dijo, la humanidad está perdida. La humanidad por sí misma no podrá vencer el pecado. Desde el momento en que nuestros primeros padres pecaron, nos heredaron en los genes el pecado. Y nadie puede vencer el pecado por sí mismo, ni por muchas obras que hagamos. Por eso el Señor dijo, he decidido tomar su lugar. El Señor Jesús tomó nuestro lugar. Ese es un sustituto. Él sabía que nosotros no podíamos vencer el pecado, pero entonces Él dijo, yo tomo su lugar. Porque como hombre, aunque le costó, pudo vencer el pecado. ¿Quién de nosotros habíamos podido vencer el pecado? Podría surgir algún moralista que dice, no, espérame, yo no tomo, yo no fumo, yo esto, pero hay otros pecados que lo dominan. El Señor decidió tomar nuestro lugar. Eso se llama sustitución. Solo yo podré soportar la humillación, el dolor, los golpes, el maltrato. El Señor Jesús pudo con la ayuda del Padre, con la gracia. Justificación, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa justificados? Del griego dikaio. Mostrar o considerar como justo o inocente a alguien que es culpable. Justificar es tomar a alguien como justo o inocente, a alguien que es culpable. Ahora, ¿nosotros éramos inocentes? Éramos culpables. ¿Quién merecía morir? ¿Quién merecía la humillación? ¿Quién merecía los golpes? Nosotros. Pero Él nos justificó. A través de su sacrificio y de su muerte en la cruz del Calvario, nos declaró inocentes. Cuando una persona nace de Dios y de pronto es débil y peca, el enemigo viene tratando de destruir. Entonces esa persona se humilla delante del Padre y le dice, Padre, perdóname, en el nombre de Jesús. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. Y entonces el Padre nos perdona y nos limpia por medio de la sangre de Cristo, de ese sacrificio. Y el enemigo viene y quiere seguirnos culpando y diciéndonos, tú eres culpable. Y va delante del Padre y dice, ¿ya viste a fulano lo que hizo? Y entonces el Padre dice, yo lo único que veo en esa persona es a mi Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús nos perdonó. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nos limpia. Pero es a través del sacrificio de Jesucristo. Nos declara inocentes. Imagínate todas las deudas que teníamos. Como una persona que puede tener muchísima deuda y dice, es impagable, debo muchísimo dinero. Sin embargo, una persona es movida a misericordia y le dice, no me debes nada.
Te libero de esa deuda. Qué tremendo, ¿no? Es lo que el Señor dijo. ¿Cuántas promesas le hicimos antes de venir a Cristo? Ay, Señor, te prometo. Y ahora sí me voy a guardar, y ahora sí no voy a tomar, y ahora sí. Y le prometimos tantas veladoras, y le hicimos tantas promesas, pero no cumplíamos. La salvación es por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede alcanzar la salvación haciendo buenas obras, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. Dios nos presentó como inocentes, eso es justificación. Y nosotros somos justicia de Dios en Él. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia somos salvos. Gracia del griego charis es como un donativo, es un regalo. La salvación que Dios nos dio es un regalo. ¿Qué tuvimos que hacer para obtenerla? Creer, solo creer en Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros. Nos predicaron el evangelio y eso produjo fe. Pero no tuvimos que hacer obras para alcanzar la salvación. Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Hay quienes dicen, no, espérame, es que mi salvación está ganada. Yo tengo un papel que a mí aquí me firmaron y me costó tanto. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Porque si nosotros fuéramos salvos por lo que nosotros hiciéramos, o por lo bondadoso que nosotros fuéramos, entonces de nada sirvió que Jesús dejara su trono, se hiciera en forma de hombre y muriera por el pecador. De nada serviría. Por eso dice, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por tu intención buena, no es por tu bondad, no es por tu moralismo. La salvación es un regalo que Dios nos da. Y cuando alguien no conoce a Dios, aunque tenga una religión, el Espíritu Santo viene y le convence de la verdad y les dice, es que tú eres pecador. Pero ahí está mi hijo. Ahí está el Padre que te ama. Ahí está la oportunidad que te estoy dando para que me conozcas, para salvarte de tus pecados, para salvarte del infierno, para salvarte de este mundo malo. La otra palabra es redención. ¿Qué significa redención del griego apolútrosis? Es un acto de redención plena, que significa librarse. Pero también viene otra palabra, rescate. Rescate. ¿Cuántas personas han sido secuestradas? Pero no pudieron rescatarlas. Y pedían un precio alto. Pero nadie pagó.
Nosotros estábamos en nuestros pecados, en el mercado de esclavos, porque el pecado nos esclavizó de muchas maneras. Sin embargo, alguien quiso pagar nuestro rescate. No importa el precio que pague. Ellos valen mucho, porque Dios nos hizo para Él. Y no iba a permitir que el enemigo nos destruyera. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Así es que Él quiso pagar. No fue la buena intención de Él decir, yo quiero redimir, pero tener un deseo y una intención de redimir sin pagar el rescate sería imposible. Jesús dijo, yo pago el rescate. Y se levantó Judas, alguien que lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Él hubiera podido zafarse? Sí. ¿Él hubiera podido mandar todos sus ángeles y preservarlo? Sí. Pero él quiso morir. Su amor fue tan profundo por la humanidad que Él quiso morir. Y eso es lo impresionante del amor de Dios. Él quiso pagar el rescate. ¿Nosotros no lo merecíamos? No. Pero Él quiso morir. Él quiso poner su cuerpo. En Hebreos dice, me preparaste cuerpo. Quedar desfigurado, quedar molido. Y se produjo una identificación. Por eso es importante saber evangelizar, para que la gente entienda quién es Jesús y para qué vino Jesús. Así es que redención es la acción de redimir, pagando un precio por ese rescate. Ahora, yo tengo la partecita de la luz pasiva. Pero yo no quisiera continuar sin dar la oportunidad. Si aquí hay una persona que dice, pues sí, a lo mejor yo ya tengo tiempo, yo tengo viniendo o tengo una religión, pero no tengo a Jesús en mi corazón. Si hay alguna persona así, a mí me gustaría en ese momento brindarle la oportunidad de la salvación. ¿Hay alguna persona así que pueda levantar su mano para orar, por favor? ¿Todos tienen a Jesús en su corazón? Bien. La luz activa se expresa a través de dar la buena noticia. Cada hombre y mujer deberíamos de llevar la luz activa, la predicación del Evangelio,
para que mucha gente conozca al Señor y sea librada de su vana manera de vivir. Y también podamos vencer las obras de la carne. ¿Cuál es la luz pasiva? Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Encontramos las dos acepciones. Por un lado está la luz activa, que es anunciar el evangelio a toda criatura. Y la otra acepción es predicar en nuestra casa con el ejemplo. Como dijimos al principio, estamos conscientes que muchos miembros de nuestra familia no conocen de Dios, ¿verdad? No profesan la fe cristiana. La pregunta es, ¿en dónde colocamos nuestra luz? Dice que una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. Es clara y es visible. Mateo 5:15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. En otra versión dice debajo de la cama, ¿verdad? Sino sobre el candelero. ¿Dónde se pone la luz? Sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así es que cuando tú ves un candelero, esa luz es una luz pasiva, porque el candelero no se mueve, pero esa luz que está ahí alumbra a todos los que están en este salón, ¿cierto? La luz pasiva tiene que ver con el ejemplo y el testimonio. Que muchas veces decimos, ¿cuántos años han pasado y mi esposo no se convierte? ¿Cuántos años han pasado y mi hijo no se convierte? ¿Qué pasará? Estamos predicando la luz activa, pero ¿qué pasa con la luz pasiva? Donde el Señor dice, quítese de vosotros toda ira, toda gritería. Soy cristiano, pero ¿cómo grito? En mi casa. Y yo pienso que gritar es autoridad. No, gritar no es autoridad. Quítese de vosotros toda ira, todo enojo, toda malicia, toda maledicencia. ¿Cómo se van a convertir los que están a mi alrededor? Si discuto hasta porque se comieron el pan que me gustaba. ¿Qué sucede en los hogares que dicen que son cristianos? Y ese hogar, en lugar de parecer un pedacito del cielo, parece un pedazo del infierno. Muchos quisieran ver la luz pasiva. Y muchos que no conocen a Dios nos retan para saber cómo hablamos, para saber cómo respondemos, para saber cómo reaccionamos. Mi pregunta es, ¿estamos mostrando la luz? ¿Estamos mostrando realmente el ejemplo? De tal manera que los que están en casa digan, yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero ser como ellos son. Amorosos, amables, perdonadores.
Siempre que Dios permite que una tormenta se levante, que haya una dificultad en el hogar, que haya una discusión, hay una manera de ser y de responder con inteligencia y con sabiduría. Lo que nos dice Mateo 7:24, ¿verdad? Que todo aquel que oye la palabra de Dios y la hace, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, casa significa familia, su casa. El que me oye estas palabras y las hace. Está hablando de la luz pasiva, del ejemplo, del testimonio. A Jesús, cuando le maldecían, no contestaba, sino guardaba silencio. Así es que un hombre prudente, una mujer prudente es inteligente, es entendida, es cauta, es observadora, no habla inmediatamente, piensa lo que va a decir. Esa es la luz pasiva. Cuando estamos haciendo la palabra de Dios, cuando estamos usando la inteligencia, cuando estamos usando la sabiduría. ¿O no dice la palabra de Dios ahí en 1 de Pedro 3 que ganemos que las personas que sus esposos no son cristianos los ganen por su conducta? Considerando su conducta pura y respetuosa, teniendo un espíritu afable. El esposo grita alto y la mujer afable. Sí, mi amor. Y él de pronto siente como que le echan un balde de agua con esa contestación, tan suave y tan amable. Y de pronto se avergüenza porque dice, híjole, la estoy regando. Porque la luz está enfocándolo. Amén. Muchas veces dice, ya no quiero, me divorcio. ¿Por qué razón? Incompatibilidad de caracteres. Como que no nos ponemos de acuerdo, como que cada vez que nos acercamos somos como los puerquitos espines, nos picamos. Y solamente es de esconder las púas para poder acercarse. Inteligencia para poder hablar lo que dice la Biblia. El que oye la palabra de Dios y la hace. Eso es la luz pasiva. Cuando sabemos usar inteligentemente los principios de Dios. Pero también cuando nos negamos a nosotros mismos. Porque escuchamos la palabra y nos parece maravillosa. Y decimos, ahora sí la hago. Y no consideramos el precio que se tiene que pagar para poder hacerla, para poder brillar la luz pasiva. El precio que se paga es la negación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hoy tengo ganas de gritar, pero no. Voy a hablar suave. Usamos dominio propio. Todo hombre sea pronto para oír. Dice Santiago 1:19. ¿Sí? Tardo para hablar y tardo para airarse. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero el que primero grita es el que le falta sabiduría y prudencia. Pero el que primero escucha es el que tiene la luz pasiva. Ay, ¿cómo puedo vencer la ira? ¿Cómo puedo vencer el enojo? Ah, mira, te voy a recomendar un grupo. ¿Puedes ir a Neuróticos Anónimos?
y te enseñan una técnica buena, te suben ahí al estrado y tienes que desahogarte. O ve y escóndete en un rincón y agarra una almohada y muérdela y golpéala. ¿Eso es lo que Dios dice? No, el que quiera seguirme, tome su cruz y niéguese a sí mismo. ¿Qué es? Dominio propio. Si quieres hablar pronto, cállate. Aprende a escuchar. Este es un ejercicio que se tiene que estar practicando constantemente. Esa es la luz pasiva. Diga conmigo, luz pasiva. La luz pasiva es el ejemplo, es el candelero que alumbra. Es cuando alguien lo ve y dice, yo quiero la luz. Quiero estar cerca de esa persona porque me transmite el paz. Quiero estar cerca de esa persona porque aunque ve que la adversidad se levanta, sabe cómo solucionar sus conflictos. Quiero a Cristo. Y quieren seguir a Cristo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una cama, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. No se esconde la luz. ¿Y cómo se esconde la luz? Se esconde cuando hacemos todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Y si hay una discusión, nos ponemos al tú por tú. Y a ver quién gana. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué es eso? Oscuridad. No hay luz pasiva. No hay ejemplo, no hay testimonio. Hay que pagar un precio para que la luz se vea. Cuando yo empecé a observar a los cristianos mientras que compartían en el evangelio, porque no me querían compartir a mí directamente, mi cuñada, porque sabían que yo era muy religiosa y hacía muchas cosas, yo empecé a observar en ellos la luz pasiva. Y yo quería estar cerca de ellos. ¿Saben por qué? Porque me sentía bien, sentía paz. Yo quería lo que ellos tenían. Yo tenía mis reservas porque era religiosa, estudiaba teología, hacía muchas cosas. Sin embargo, ellos oraban por mí. Ellos oraban y estaban cerca. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de conocer a Dios? ¿Por qué? Porque cuando vemos de pronto a alguien que entra con un arete, ¿cómo les dicen? Con un tatuaje, vamos y lo miramos entrar y le hacemos. ¿Sabes que Satanás está ahí? ¿Ustedes creen que así es la predicación del evangelio? ¿O es tomar a esas personas, amarles y presentarles el evangelio? ¿Por qué el rechazo? ¿Que nos creemos muy espirituales? Y le cerramos la puerta a la salvación por su apariencia. Híjole, ay de aquel que sea un tropiezo. Qué tremendo. No debemos esconder nuestra luz. Cuando alguien viene, no importa quién sea, cómo se vista, con la gorra volteada por atrás, con los tatuajes por todos lados. O sea, ¿por qué juzgamos? Dios ve el corazón. Y la gente necesita salvación. Hay quienes esconden su luz en su casa.
Se intimidan ante las amenazas de los familiares. Ay, no digas, no digas que eres cristiano. Somos de la secreta. Una cosa que yo aprendí cuando me convertí es que mis líderes me dijeron: no mientas. Tú eres hija de Dios. No escondas la luz. Y cuando llegó el tiempo de testificar, yo dije: conocí a Dios. Conocí a Dios. Y me cambió y me transformó y empecé a testificar. Y empecé a tener ataques, como dice la palabra. Cuando Cristo entra y no lo quieren, viene a ser causa de división. Pero si lo quieren, Jesús viene a ser paz. Y yo me mantuve firme. Fui la primera que me convertí en mi casa. Estuve dispuesto a pagar el precio, pero quise entender lo que era la luz pasiva. Y Dios me dijo: ya deja de estar ahí con bibliazos. Y la Biblia dice, y la Biblia dice. Alumbra la luz a través de tu ejemplo, a través de tu vida, a través de tu testimonio. Y empecé a trabajar con la luz pasiva. Mi mamá no estaba acostumbrada ni dar amor ni recibir amor. Pero yo había recibido el amor de Dios. Y llegaba y la abrazaba. Y yo veía que ella se quedaba como un palo así. Y la besaba. Y le decía: mamita, te amo. Y ella se me quedaba mirando con unos ojos así. Mamita, te amo. Hazte para allá. Ay, mamita, de todos modos te amo. Y yo me acuerdo que mi mamá, pues imagínense, tenía 12 hijos. De pronto ella se ponía nerviosa y empezaba a gritar. Y que en alguna ocasión le pregunté por algo y me gritó, pero tremendo. Y en eso volteé y le dije: gracias, mamita. Y ella se me quedaba mirando con unos ojos así grandes. Tenemos a Cristo. La luz pasiva se tiene que expresar. Y yo empecé a ganar a mis hermanas y a decirles: necesitamos mostrar la luz pasiva, el ejemplo. Vamos a ser trabajadoras en nuestra casa. Vamos a dejar todo limpio. Que no haya ningún pretexto para que nos impidan seguir a Dios. Porque cada vez que yo iba a salir, mi mamá le pasaba algo. Se enfermaba y me decía: me voy a morir. Y Dios me daba palabra de sabiduría. Era una bebé, pero tenía a Dios. Y mamá me decía: es que yo me voy a morir por tu culpa. Y ella era religiosa, pero nunca iba a su religión. Y yo le decía: mamita, mírame a los ojos. Dios te ama. Y quiero decirte algo. Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Y tú no te vas a morir, tú vas a vivir porque Él es Dios. Tú no puedes tomar tu vida en tus manos. Y se sanaba. Siempre era una situación de batallar, pero yo le decía: mamita, te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que yo te voy a obedecer en todo. Pero voy a seguir al Señor. Y cuidaba mucho la actitud de decirlo de una manera amorosa, respetuosa. Y Dios empezó a manifestar con muchos milagros en mi casa. La luz activa y pasiva. Pero también Dios usa los milagros para reforzar la predicación del Evangelio. ¿Cuántos creen eso? Tremendo. Dios empezó a hacer milagros tremendos en mi casa, en mi familia, sanidades, resurrecciones. Dios empezó a hacer cosas tremendas. No importa la edad que tengas en Dios, pero si lees lo que dice la palabra de Dios y lo obedeces, Dios te respalda, porque el Espíritu Santo está en ti, te ha sellado con su Espíritu Santo.
Y Dios te puede usar. Puede usar tus manos para provocar el poder sanador. ¡Qué tremendo! No se nos olvide practicar la luz activa, practicar la luz pasiva y estar dispuestos a ser usados por Dios. Decir: Señor, aquí estoy, úsame, úsame, Señor, úsame para que te conozcan, para que conozcan tu poder, que eres un Dios vivo y resucitado. No estás muerto, estás resucitado. Dios levantó de la muerte a mi abuela, que ya tenía la tela, esa tela que les baja de la muerte. Mi mamá decía: hija, por favor, ora por tu abuela. Y yo decía: no, si usted no cree en Dios, yo no voy a orar. Y entonces me decía mi mamá: sí, hija, sí quiero creer, ora por tu abuela. Yo era una niña y reprendí ese espíritu de muerte por la guía de Dios, y al siguiente día mi abuela estaba desayunando. Dios poderosamente se empezó a manifestar de muchas maneras. Mi mamá se queda ciega y Dios, con su poder sanador, abre sus ojos. Abre sus ojos. Le iban a cortar un brazo y el Señor me dijo: ella no tiene fe, léele la palabra. Y empecé a predicarle la palabra, a pasajes donde hablaban de la sanidad de Dios, y mamá, sin darse cuenta, ya estaba moviendo su brazo. Dios es poderoso y podemos predicar el evangelio con poder, con las señales que siguen a la palabra. Amén. ¿Hay alguna persona aquí que está enferma? Algunos del cuerpo y otros de la mente. Pásenle aquí, por favor. Aquí está el poder de Dios, el poder sanador. Pero también vamos a estar orando para hacer compromisos. Señor, yo quiero ser la luz pasiva. No solamente quiero predicar el evangelio y seguir en oscuridad. Mientras que empiezan a venir, dile al Señor: yo quiero ser la luz pasiva. Oh, mi Señor, quiero ser ejemplo. Señor, no quiero esconder esa luz. No quiero morirme en mis pecados, mi resentimiento, mi falta de perdón, mi separación con mis familiares. No, Señor, yo quiero ser la luz pasiva. Estoy dispuesta a pagar el precio. Deja de sentirte víctima. Si no, no vas a poder ser la luz de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Tócame. Tócame, Señor. Imponga las manos usted, las edecanes, impongan las manos. Dice que impondremos las manos a los enfermos y ellos sanarán. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, oh mi Señor, que tu poder sanador repose sobre cada persona que está aquí presente, conforme a la obra preciosa que tú ya hiciste en la cruz del Calvario. Llevando toda dolencia, llevando toda enfermedad, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Pero si alguno hubiere cometido pecado, en ese momento es el momento de confesarlo. Que no haya ningún impedimento para que la sanidad de Dios fluya. Arregla tu corazón con el Señor y dile: Señor, aquí estoy. Reconozco mis pecados. Oh, mi Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Pero también te pido que me sanes. Señor, sana mi cuerpo. Sé que no hay nada imposible para ti. Te entrego esta enfermedad y te pido, Señor, tu toque divino,
Ahora, mi Señor, me comprometo contigo para ser tu testigo, para poder hablar de lo que tú haces, de lo que tú eres capaz de hacer. Y yo seré una evangelista, aquella que abre su boca, aquella que proclama tu salvación y tu sanidad. Porque para ti no hay nada imposible, Señor, no hay nada imposible. Tu toque divino, Señor, tu toque divino, Padre, en el nombre de Jesús. No importa si es una enfermedad incurable, pero Dios es poderoso. Dios es poderoso y quebranta toda enfermedad. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, Él puede secar toda enfermedad. Él puede construir lo que está deshecho. Él puede limpiar lo que está contaminado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, recibimos de ti porque eres bueno. Señor, recibimos de ti porque eres maravilloso, eres bondadoso, eres compasivo y eres misericordioso. Oh, mi Señor, cantaremos tus obras, tus maravillas. Lo anunciaremos porque sabemos que tú estás vivo. Tú estás vivo, Señor. Tú estás vivo, Señor. Tú estás vivo, Señor. No sé para quién sea esta palabra, pero el Señor dice, a ti te digo, no mientas, no mientas más. Porque mi intención contigo es buena, dice Dios. Y vive según mi verdad. Vive en verdad. Vive con transparencia. Deja la mentira, dice tu Dios. Y dice el Señor, cantarás mi justicia, porque yo soy un Dios justo, y tú has clamado por justicia, dice tu Dios. Y yo me encargo, dice Dios, no temas. Yo me encargo, dice Dios. Yo tomo el caso en mis manos. Porque yo soy tu Dios fuerte, poderoso. Yo soy el Dios que saco a la luz lo que no es, para establecer mis verdades y mis intenciones correctas. No te preocupes, descansa en mí, dice Dios. Reposa, reposa, porque estoy aquí cerca. Dele gracias a Dios en este momento. Dele gracias, dígale gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres perfecto, tú eres lo mejor que he conocido. Señor, no caminaré sola, caminaré contigo de la mano. Y dice el Señor, te guardaré y te protegeré. Extenderé mis alas para poner cobertura sobre ti. Y te sanaré, dice Dios. Y tú podrás ser luz, luz, aún para aquellos que te han afrentado. Con esa paz, con esa tranquilidad y con ese descanso en mí. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias. Dele gracias. Y las personas que están cerca, den un abrazo a estas personas. Ustedes son los brazos de Dios.
Ustedes son los brazos de Dios. La intervención divina está aquí.